Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este panel de expertos en donde tenemos a unos invitados de lujo. Nuestro tema del día de hoy es equilibrar el crecimiento del talento y las metas de recursos humanos. Es todo un reto. ¿Cómo lograr el balance ideal? Y bueno, para esto nos acompañan nuestros panelistas. Tenemos a Paola Michelle González de Ternium, tenemos a Dolores Tapia de Wipro y tenemos a José María López de Hermosillo Design and Construction. Y bueno, pues antes de empezar directamente a lo que nos atañe, me gustaría que cada uno de nuestros invitados e invitadas pudiera presentarse y que nos platique pues rápidamente en dónde están, qué hacen, qué han hecho. Y pues no sé si puedas comenzar tú, Paola. Claro que sí, Isabel, perdón, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Mi nombre es Paola Michelle González Cárdenas. Yo soy licenciada en Psicología Organizacional, egresada del Tecnológico de Monterrey y actualmente, como mencionaba Isabel, trabajo en Ternium. Estoy específicamente en la Ternium University, que es nuestra universidad corporativa, viendo programas de capacitación global. Antes he estado viendo también temas de cultura, como diversidad, equidad e inclusión, temas de clima organizacional y en ocasiones anteriores también he estado en otras empresas, en áreas de reclutamiento, nómina, etcétera, ¿no? Entonces, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá. El placer es nuestro, Paola. Muchas gracias. Muy bien, Dolores, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Isa. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Dolores Tapia, tengo una maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Soy coach ejecutivo también y actualmente trabajo en Wipro, una empresa de tecnología global, y me encargo de la parte de recursos humanos para México, Colombia y Costa Rica. Bien. Maravilloso, muchas gracias, Dolores, bienvenida. Y finalmente, José María, por favor, cuéntanos. Hola, buenos días a todos y todas. Soy José María López Ortega Magallanes. Eh, yo estudié pedagogía en la Universidad Panamericana y bueno, y actualmente estoy a punto de terminar el doctorado en educación en el CETIS Universidad, aquí en Mexicali, Baja California. Soy director de recursos humanos en Hermosillo, Grupo Hermosillo. Es una empresa de diseño y construcción y tenemos oficinas en Mexicali, Tijuana, Monterrey y México. Somos cerca de 1,050 empleados y yo me encargo de la dirección de recursos humanos con todas las áreas que tienen que ver con esta parte, ¿no? Desde nómina, desde lo más, las relaciones laborales, etcétera, hasta el desarrollo, la universidad corporativa, el clima laboral, cuestiones más estratégicas también. A sus órdenes. Perfecto, José María, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Y esta primera pregunta me gustaría mucho que los tres, todos y todas, me pudieran responder. Y a lo mejor podemos comenzar contigo, José María. Eh, ¿Cuáles consideras tú que son como los principales desafíos que en este momento enfrentan las organizaciones al tratar de equilibrar el desarrollo del talento y las metas estratégicas de RH? Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos es el, el poder conciliar la parte de los objetivos y propósitos personales con los propósitos organizacionales. Es decir, nosotros podemos hacer planes, programas, estrategias y tratar de alinearlos desde recursos humanos a la alta dirección para cumplir con esas metas, pero tenemos que tomar cada vez más en cuenta a las personas y a lo que las personas entienden por su propio desarrollo. Entonces, normalmente lo que se hacía era diseñar desde el punto de vista organizacional, pero ahorita el principal reto es diseñar conforme a la organización y a las necesidades e intereses de las personas, ¿no? Creo que por ahí va uno de los principales retos. Gracias, José María. ¿Tú qué opinas, Dolores? Estoy de acuerdo, creo que esa es una parte importante de los retos. Otra parte importante que considero es el equilibrio también entre las metas de la organización,
a término financiero y el destinar recursos o presupuestos para los programas de crecimiento dentro de recursos humanos, ¿no? Obviamente tenemos que ser una organización financieramente sustentable y en muchas ocasiones también se le puede retirar algo de presupuesto o de headcount a ciertas áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, este también puede ser uno de los principales retos con los que nos enfrentamos. Es correcto. Pao, ¿tú qué opinas? Sí, yo también estoy súper de acuerdo con Dolores y con José María. Creo que el tema financiero y también los temas que mencionaban son desafíos grandísimos. Creo que sumaría también que para mí un reto grande es que las metas a veces son como un corto plazo, es como un resultado más inmediato el que se busca y el desarrollo del talento es un poco más como a largo plazo, ¿no? A lo mejor una meta se está planeando para dentro de los próximos 6 meses o un año, que es lo que normalmente planeamos, cuando el desarrollo evidentemente no se termina en un año, ¿no? Es como un plan todavía más largo y que necesita una planeación más a largo plazo. Entonces, para mí es como un poco la necesidad de alinear esto y cómo encontrar ese equilibrio entre decir, bueno, ¿cómo desarrollo mi talento en este año que también tengo que cumplir las metas, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que sí se sientan como escuchados, atendidos, como dice José María, como que nos podamos sentar a escuchar sus necesidades personales, personalizando ese desarrollo, mientras las metas no son personalizadas, son como más globales y engloban a toda la empresa, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto grande, como esa discrepancia de tiempos en lo que debemos cumplir una y otra y cómo encontrar la mejor manera de que esto se encuentre, ¿no? Claro, totalmente coincido con ustedes. Y fíjense que algo que en los últimos tiempos me ha llamado mucho la atención es algo que mencionabas también, Dolores, acerca de que necesitamos ser financieramente sustentables. Y muchos de los programas que ustedes, pues, desde que los diseñan, los planean y los llevan a cabo, como bien dicen, pues puede llevar algo de tiempo, ¿no? Y en su experiencia, ¿cómo es que están intentando que estos programas sean financieramente sustentables? ¿O cómo creen que podríamos dar estas respuestas o estas cuentas al área de finanzas que muchas veces son quienes nos brindan pues el presupuesto, ¿no? No sé quién quiera empezar. Sí, fíjate que ese es un tema grandísimo. Creo que en todas las empresas hoy estamos como con ese tema financiero y bueno, es un tema grande, ¿no? Obviamente al principio del año, a lo mejor cuando estás planeando presupuestos, todo suena muy perfecto y luego vas avanzando y a lo mejor empieza a ver esto que mencionaba Dolores, ¿no? De que recortes por acá y recortes por acá, entonces eso es pues muy normal. Lo que nosotros hacemos acá al menos, o he visto que funciona mejor, de lo que hemos organizado específicamente desde capacitación, es empezar a volcar como, bueno, si a lo mejor estábamos buscando talento externo, como alguna consultora externa o así, empezar a volcarlo, a buscar talento interno que nos pueda ayudar con lo mismo. Es decir, si estamos organizando un programa que normalmente se hacía con consultores externos, que obviamente simboliza un gasto, bueno, ahora vamos a movernos a capacitar a nuestra gente interna para invertir en ellos un tiempo y después que ellos mismos que ya trabajan con nosotros puedan dar estas capacitaciones a los demás, ¿no? Como, bueno, hacer nuestro semillero de instructores internos, por así decirlo, y de ahí ahora sí ya comenzar con ese tipo de estrategias que estamos intentando implementar también en otras áreas, en otros programas de la organización. Creo que se ayuda mucho a como mantener esta sostenibilidad financiera de decir, bueno, tal vez antes se gastaba Ujú, mucho en esto, pero vamos a reducir exponencialmente estos gastos y buscar un gasto cero en algunas cosas. Mientras eso también simboliza desarrollo para el talento, porque también estamos capacitando a las personas, ¿no? Entonces, como te decía, buscar un poco de ujú, metas de desarrollo, creo que mientras ujú. cuidamos el lado financiero es un buen equilibrio. Muy bien, Pau. ¿Ustedes cómo lo hacen, José María? Nosotros tenemos como una filosofía, una mentalidad en recursos humanos de hacer todo lo que se puede con lo que hay, con lo que se tiene. Y ha sido una experiencia muy interesante en la empresa porque, pues, en una constructora en donde tienes personal contratado por obra y tienes personas que están en una ciudad, los mueves a otra, es una población muy flotante de una zona a otra. Y bueno, tienes distintos directores, cada directora le da distinta relevancia al desarrollo del capital humano. Entonces, hacemos todo lo que podemos con el que va queriendo y el que va apoyando, por un lado. Y por otro lado, pues sabemos que la necesidad agudiza el ingenio.
Entonces, lo que mencionaba Paola de la universidad corporativa, pues aquí hemos ido desarrollando la universidad corporativa y hemos encontrado plataformas y herramientas tecnológicas que nos ayudan a digitalizar toda la transferencia de conocimiento y tenemos desde iniciar un programa de mentoring, que es algo personalizado, como comentaban, alguien que ya tiene experiencia lo dice a otros, hasta cuestiones en línea, cursos en línea y también pues contratar consultores externos, ¿no? Entonces vamos empujando en todos los frentes en los que podemos, tratando de ganar el mayor terreno posible, pero sobre todo algo que nos ha funcionado mucho es poner el énfasis del desarrollo en cada persona. Es decir, hay compañeros que dicen, oye, es que yo llevo tanto tiempo en la empresa y ¿qué han hecho por mí para capacitarme? Pues hacemos todo lo que podemos, pero el principal responsable eres tú, porque nosotros podemos programarlo en un espacio temporal, pero a fin de cuentas el plan de vida y de carrera pues es de cada uno. Y entonces, cuando ellos tienen la iniciativa, es mucho más fácil ir apoyando a una persona que está motivada por su desarrollo en un programa que le interesa y que además impacta en los resultados. Entonces, esa sociedad entre el que quiere ser mejor y quiere prepararse y los resultados que va dando, nos ayuda a ser más estratégicos y poner los 10 pesitos que tenemos para capacitar en donde impactan el resultado, ¿no? Por ahí es un poquito por Ujú. donde nosotros hemos seguido ese criterio. Gracias, José María. ¿Tú qué opinas, Dolores? Concuerdo en la parte de devolver la responsabilidad al colaborador, de lo que dice José María. Creo que es importante que entendamos que justo esta responsabilidad es de dos partes, ¿no? Tanto la empresa tiene una parte de la responsabilidad de capacitar al colaborador, desarrollarlo y darle oportunidades donde pueda crecer, como el colaborador de tomar esas oportunidades, ver por su crecimiento y activamente participar, ¿no? Estoy Ujú, totalmente de acuerdo. Y otro punto importante es, por ejemplo, digo, comparto un poquito las prácticas que nosotros hemos tenido. Algo que hacíamos anteriormente era, por ejemplo, tener diferentes licencias de plataformas de aprendizaje de manera indiscriminada, ¿no? Ahora, al tratar de justificar también, ok, con gusto te vamos a dar la licencia de aprendizaje, tiene un costo, no va a ser para el colaborador, es para la empresa, pero a cambio de esa licencia de aprendizaje es importante saber qué programas vas a terminar, ¿no? O sea, que no sea un recurso que se dé de manera indiscriminada, sino que se aplique puntualmente en las personas que planean usarlo y que se lleven a término los programas de desarrollo que se planean, ¿no? Para que este ujú, recurso, si bien se va a gastar, también pueda tener un retorno de la inversión para nosotros y se fundamente también al área cuando se pida el presupuesto, ¿no? De todos estos programas se terminaron y todo este fue el impacto que tuvieron estos programas en los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante. Fíjate, Dolores, me das pie a la siguiente pregunta, porque efectivamente, bueno, ya sabemos que hay que entregar cuentas cuando vamos también a pedir este presupuesto para el siguiente año. Y entonces, ¿cuáles podrías decir que en tu experiencia pueden ser como indicadores importantes que puedes compartir con la alta dirección o que puedes compartir con el área de finanzas, como estos KPIs que te puedan a ti dar como el respaldo, pues de que sigan apoyando pues los presupuestos para esta parte tan importante, ¿no? Fíjate que en esta parte, por ejemplo, yo te comparto obviamente desde mi experiencia, que es la industria de IT. La mayor parte de mi carrera he estado trabajando en empresas de tecnología o de consultoría de tecnología de la información. En esta parte, lo que funciona mucho para nosotros es entender la cantidad de certificaciones y de programas terminados en tecnologías para los empleados, en qué proyectos las estaríamos utilizando, ¿no? Ok, entonces en todas estas consultorías para clientes se aplican estas certificaciones que tú ya nos diste, ¿no? O estos programas que tú ya nos diste, y este es uno de los indicadores, ¿no? Que pueda haber esa rotación de proyectos y que se puedan esas personas
aplicar en proyectos específicos con las tecnologías que estudiaron, ¿no? Ese sería para mí uno de los indicadores mayores, que bueno, en la industria de TI le llamamos pues que no estén en pool, ¿no? Que no estén en bench, que tengan un proyecto activo donde estén colaborando y que esté relacionado a esa tecnología. Ese sería para mí uno de los indicadores más importantes y que nos habla de retorno de la inversión, porque si el empleado está en un proyecto activo, eso significa que también está generando un retorno o una utilidad para la empresa, ¿no? Cuando cobramos al cliente. Entonces, para mí ese sería como el indicador pues más importante. Sí, padrísimo. Me encantó que nos compartiste también como focalizado desde tu industria, ¿no? De la tecnología. Y no sé si tú, Pao, nos puedas comentar como en tu industria, ¿cómo sería esto? ¿Cuáles serían los KPIs? Sí, ¿Varía o es similar? sí, sí varía bastante. Digo, acá en Ternium no lo mencioné, pero por si alguien escuchando no conoce mucho sobre Ternium, somos más de 40,000 colaboradores globalmente, que se dividen entre personas que están en planta operando tal cual operarios supervisores, técnicos, tecnólogos y las personas que estamos como en el lado administrativo, ¿no? Que bueno, son las áreas staff, finanzas, legal, etcétera. Entonces acá tenemos ese gran reto además, ¿no? Como que aparte de que ya es un gran reto poder medir este tipo de retorno de la inversión, es un reto el triple de complicado al tener este tipo de variedades, ¿no? Tenemos bastante diversidad en edades, en géneros, en experiencia, en antigüedad, o sea, sí, eso cambia bastante. Lo que nosotros hacemos acá, digo, intentamos hacer estrategias que engloben a toda la población, pero la verdad es que es difícil, entonces focalizamos un poco más, hacemos estrategias un poco más tropicalizadas específicamente con operarios y supervisores, que es nuestra población más amplia o más grande, un poco más difícil de alcanzar, se hace por medio de encuestas, ¿no? Entonces, cuando preguntamos y hacemos el KPI en base a eso, en base a la percepción de satisfacción también de las personas y el análisis de comentarios que hacemos, imagínense la cantidad de comentarios que manejamos por la cantidad de gente, ¿no? Entonces, se hace como un análisis bastante profundo de los comentarios, de las percepciones, de las actitudes, etcétera, y en base a eso se va comparando a través de los años cómo vamos mejorando o no, dependiendo de cómo vamos haciendo las estrategias. Y de ahí vamos sacando indicadores relevantes, ¿no? De, bueno, este tema a lo mejor en este año vimos que lo más difícil fue que casi no hay capacitación específica o que los tiempos de entrada de las personas entre que entran y pueden empezar a operar son muy largos. Entonces vamos a intentar, como que dependiendo de lo que ellos mismos van Ujú. como escribiendo o vocalizando un poco más, después de ahí vamos como trabajando, ¿no? Entonces, eso por el lado de operadores supervisores. Por el lado administrativo ya tenemos otro tipo de estrategias también, que también van un poco de la mano con esto, de las encuestas. Pero igual también manejamos como horas de capacitación, proyectos específicos, como mencionaba también Dolores, de, bueno, estamos capacitando a esta población, qué proyectos, hagamos pruebas piloto de proyectos que ellos mismos implementen con lo que están aprendiendo acá para ver si nos fue bien o no, a lo mejor no tanto y vale la pena un ajuste de tuercas, ¿no? Bueno, más o menos por ahí vamos, con una población tan grande es muy complejo, como dices tú, con nuestra Sí. industria siderúrgica, pero bueno, por ahí vamos. Oye, y tú, José María, no sé, algunas de estas como estrategias que han mencionado las panelistas, ¿crees que también se pueden aplicar a la industria de la construcción o en tu caso, cómo es? Sí, gracias, Isabel. Mira, en nuestro caso, no tenemos un indicador preciso, muy definido, la verdad. Hemos trabajado mucho en la parte primero de tratar de cuadrar todo con un enfoque de competencias, cada posición, cada puesto, cada persona. Nos ha ayudado mucho la evaluación de la persona, porque a partir de esa evaluación y sobre todo de la retroalimentación, lo haces consciente de qué áreas de oportunidad tiene en conocimientos, en habilidades, en actitudes o en valores. Y a partir de eso, ir trazando un plan. Nos enfrentamos con el reto de los indicadores porque se dan a muy distintos niveles. Entonces, para dirección general o el corporativo es número de capacitaciones programadas contra capacitaciones asignadas, el, el costo de cada una de las capacitaciones por persona y demás, tal, muy numérico. Y está bien, porque así tiene que ser, y en recursos humanos tenemos que hablar ese idioma también. Pero, por ejemplo, para nosotros en recursos humanos es muy importante evaluar la capacitación,
y hemos dado un giro a las evaluaciones, porque antes preguntábamos, y el instructor hablaba con claridad, Mm. y el video se veía, y el café te gustó, y entonces no, vamos a ver, Sí, claro. ¿cuál es el Tienes toda objetivo la de la razón. capacitación? Mm, Es que la gente aprenda y ponga en práctica. Entonces, se ha tornado la evaluación más casi en un examen, o sea, en ver qué aprendiste. O sea, yo lo que quiero ver es de los 10 pesos que puse, qué aprendiste y qué vas a aplicar. Y también tratando de hacerlo con una mezcla de la capacitación más un seguimiento, un examen, un repaso y una reevaluación tiempo después, nos va ayudando. En nuestro mm, sector hay cuestiones que son muy de supervisión. Nosotros no tenemos mano de obra directa, pero son de supervisión técnica en donde tienes que revisar los sistemas constructivos que se vayan aplicando correctamente. Entonces es como muy lineal. Tienes un ujú, conocimiento que tienes que aplicar y darle seguimiento. Entonces, en ese sentido, el indicador es ver qué aprendiste. Pero por otro mm, lado, implementamos también metodologías ágiles y trabajo colaborativo, en donde ves igual los comentarios de las personas de la capacitación, para qué creen que les sirve, en qué la van a aplicar, pero ya se empieza a notar un poco la diferencia entre los proyectos en los que diste una capacitación con una metodología Lean Construction, el resultado que tiene en cuanto a margen de contribución, en cuanto a tiempo de entrega, en cuanto a número de garantías, o sea, indicadores que ya suenan y pesan en dirección general en el corporativo, y los puedes asociar a un trabajo colaborativo que tú impulsaste con una capacitación, entre otras cosas, porque nosotros ponemos la capacitación, pero también ponemos al alcance de las personas coaching, mentoring, libros, videos, o sea, más bien experiencias de aprendizaje que no todas son capacitación. Entonces, ujú, tenemos como muchos indicadores y la verdad es que ahorita lo que queremos es poderlos definir bien, pero ujú, mientras no nos detenemos. claro. Y fíjate, me parece que está de moda hablar de metodologías ágiles y por supuesto que empresas como las suyas, que van a la vanguardia, que son empresas grandes, mucho más estructuradas, estoy segura que pues están familiarizadas, no solamente familiarizadas, sino que usan metodologías ágiles. Em, Sin embargo, ¿cómo podrían ustedes compartir con nuestro público el beneficio de las metodologías ágiles? Porque sé que también habrá empresas donde todavía no se apliquen, todavía no sepan muy bien si implementarlo, no estén dudosos, cuál es el beneficio. ¿Ustedes cómo lo han visto? Por ejemplo, tú, Dolores. Sí, pues mira, en la industria de IT es muy común hablar de metodologías ágiles porque muchos proyectos se hacen a partir de ahí, ¿no? Se hacen con ese tipo de metodologías. Lo que quizá no es ya tan común es aplicar esas mismas metodologías ágiles a otras áreas de soporte. Y es algo que nosotros hemos visto un beneficio también en recursos humanos al poder aplicar ciertas metodologías ágiles también en la implementación de proyectos y programas. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual es en la elaboración de la estrategia anual, ¿no? En cómo poder hacer una metodología ágil para que, si bien no va a ser un proyecto de Scrum, ¿no? Donde vamos a tener cada 15 días un entregable, sí podemos partir los objetivos de proyecto que son muy grandes en objetivos más pequeños y muy puntuales en las entregas, ¿no? En cuándo se va a realizar qué cosa. Entonces, creo que esa podría ser una manera a lo mejor sencilla de aplicar una metodología ágil a proyectos y también en áreas donde quizá no estamos tan acostumbrados a regirnos por estas metodologías, ¿no? Pero Mm, poder ir partiendo las estrategias en objetivos pequeños y a su vez en entregables y en fechas definidas. correcto. Y en su caso, Paola, también me imagino que, vamos, no sé, siendo tan grande, a lo mejor habrá departamentos, áreas donde embone súper bien y sea mucho más fácil y otras en donde no tanto. ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, fíjate que acá justo es un reto muy grande. O sea, sí, sí es algo que se batalla bastante por lo mismo de que es una empresa que lleva muchísimos años existiendo, muchísimos años y mucha gente
que lleva muchos años ya con una metodología no ágil, ¿no? O sea, que ya tiene como un tiempo con, no sé, procesos a lo mejor muy burocráticos o como muy largos, etcétera, pero no está mal, solamente es como una costumbre que poco a poco hay que ir quitando, ¿no? O sea, acá estamos en proceso. Yo definiría que estamos en proceso con metodologías ágiles. Obviamente también depende mucho del área. Digo, Dolores, por ejemplo, que está en un área de IT, es como más sencillo, lo tienen un poco más top of mind, decir, bueno, empecemos a implementar esto un poco más rápido, ¿no? Pero hay Mm, otras áreas específicamente industriales que es difícil por lo mismo de que a lo mejor no va tan de la mano hablar de como procesos industriales y metodología ágil, ¿no? Como que es medio complejo. Pero ahí vamos, como dice José María, no nos detenemos ujú, porque no lo hayamos logrado aún, ahí vamos intentando implementar o como haciendo esto que dice justamente Dolores, ¿no? Como, bueno, a lo mejor son objetivos gigantescos, vamos a empezar a dividirlo, también somos muchas personas, entonces está muy bueno empezar a hacer a lo mejor reuniones más ágiles, no reunirnos por 2 horas, sino empezar a reunirnos por 20 minutos al principio de la semana nada más. Ese tipo de estrategias que también ujú. involucran una gestión del cambio muy fuerte, que tenemos que apoyarnos también con los líderes, ¿no? Entonces, acá es como todo un proceso de, bueno, si queremos empezar a implementarlo, primero es acercarnos con los líderes, que la información se vaya bajando, o sea, como es un proceso. Pero bueno, nada, también es la verdad súper importante comenzar a hacer a empezar a implementar las metodologías ágiles en todas las áreas. Entonces, bueno, ahí vamos permeando poco a poco por los diferentes frentes. Muy bien, y bueno, platícanos justo tú, Pa, ahora que lo mencionas, cómo manejar la resistencia al cambio en los procesos de desarrollo de talento y en todo este apoyo, porque antes, pues todo iba como a otra velocidad, como que los procesos, las estrategias, los métodos, estaban diseñados como para durar quién sabe cuántos años. Y ahorita con tanto avance en todos los sentidos, pues vamos como, y siempre en este afán de que nuestras empresas mejoren y estén en el top, pues de la industria, como que también es necesario constantemente, pues estar avanzando, evolucionando y también pues es un reto el manejar estos cambios. Entonces, ¿cómo lo hacen en tu caso? O sea, ¿cómo manejar esa resistencia al cambio? Sí, para mí la clave enorme acá, al menos con el tamaño de de nuestra empresa, es la comunicación. Es la comunicación constante y co-crear las estrategias con los líderes, como les mencionaba antes. Para mí es importantísimo poder decir, bueno, si vamos a empezar algo, digo, tiene que permear, ¿no? Desde el top management hasta, no sé, los practicantes, no sé, como que toda la gente que está en nuestra organización. Entonces, para nosotros es bombardeo de comunicación por todos lados si queremos empezar a implementar un cambio, ¿no? Como, bueno. Existen los mails, tenemos también nuestras capacitaciones, como las he mencionado ya en estos minutos que comenzamos. Están también las sesiones que tienen ellos con sus líderes, con sus directores, con sus gerentes, etcétera. Como que comunicarlo y como que poder hablarlo también, el mouth to mouth específicamente, también es clavísimo acá. Entonces, para nosotros es empezar con sesiones masivas, te estoy diciendo de invitar a 2.000 personas y luego, o sea, como empezar con esas sesiones grandes y luego empezar a dividir como que entre áreas. Y aparte apoyarlo con las capacitaciones y con los mailings, ¿no? Como que el plan de acción tiene que ir súper acompañado de comunicación y ya de ahí, ahora sí, hacer los planes de acción, medir los avances, etcétera. Pero pilar clave, comunicación, al menos por acá. Gracias, Paola. Em, Elisa, no sé si andas por ahí. Mientras, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elisa? Bienvenida. Elisa de León es gerente de recursos humanos en Stratimex, empresa perteneciente a Grupo Estrategas de México. Bienvenida, Elisa. Y estamos hablando justo de cómo pues poder trabajar con la resistencia al cambio en empresas en donde a lo mejor ya tienen pues mucho tiempo que se crearon y que tienen procesos y que de repente pues hay que seguir avanzando. ¿Tú qué opinas, Elisa? Muchas gracias, Isa. Muy buenos días a todos. Eh, la realidad es que creo que la resistencia al cambio es una de las cosas más complicadas a las que nos enfrentamos en las áreas de talento humano, pero todo se tiene que mejorar siempre por medio de la comunicación. Cuando nosotros nos enfocamos a bajar la comunicación, como decía Pau, y también escuché un poquito a Dolores, ¿no? El tema de empezar desde los líderes hacia abajo, empezar a permear la comunicación de qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo tenemos que hacer,
Entonces siempre nos va a ayudar a ir disminuyendo la resistencia, lo que no quiere decir que la vamos a quitar, porque el cambio siempre da miedo. Y al final del día, el miedo es algo que nos puede llegar a detener y que nos puede llegar a congelar en cualquiera de las áreas. Pero mientras más comuniquemos acerca de lo que queremos hacer y hacia dónde vamos, la resistencia empieza a disminuir. Por supuesto que si tus empresas son muy grandes es un poquito más complicado, ¿no? Pero cuando las empresas las tienes bien lideradas, con unos líderes sumamente fuertes, donde la comunicación fluya de la manera correcta, ellos te tienen que, van a ser tus bracitos para que tú puedas de alguna manera empezar a permear antes de iniciar los cambios, ¿no? Tú sabes, aquellos mensajitos pequeños de, oigan, vamos a hacer esto, oigan, queremos hacer esto, oigan, y poco a poco es, pero ya los vamos a empezar a implementar, pero ahora sí la siguiente semana ya, ¿no? Y entonces ya es así como que un momento van a decir, ah, ya, ya, otra vez con eso, y cuando menos sientan, ya estamos iniciando a hacer cambios. Tú sabes, las startups se caracterizan ahora por cambios todo el tiempo, ¿no? Y no nos dan oportunidad de pensar ni de hacer, ¿no? Solamente es, pues ya viene otro cambio. Pero cuando lo hacemos, yo creo que paulatino y comunicando de manera correcta, es como empezamos todos a decir, ah, bueno, pues va, ¿no? Ya que pues ya nos dijeron desde hace un mes que se iba a hacer, pues ya no nos queda de otra. Nos ha funcionado bastante, Isa. Gracias, Elisa. No sé si quieren añadir algo, Dolores o José María. Yo sí quiero, pues, sumar un poquito a lo que ya dijeron, tanto Dolores como Paula, la parte de, creo que hay un principio que dice que nadie discute con sus propias ideas. Entonces, al hacer esas estrategias de manera acordada o colaborativa, tú eres parte de la estrategia que está planteando el cambio y entonces te conviertes en un aliado que lo impulsa. Entonces, esa forma de resolver problemas en las empresas en las que desde un escritorio alguien identifica una posible solución y quiere que todos la cumplan como a él se le ocurrió, creo que ya ha quedado en el pasado, porque muchas veces las soluciones están en el frente de batalla y en la línea. Entonces, cuando haces una estrategia en la que colaboran de parte inclusiva, desde alguien con un alto cargo hasta alguien con un puesto más operativo, y todos pueden expresar en un ambiente de confianza, que no por eso tenga que ser un relajo, sino en una junta muy concreta, muy bien llevada y con una buena metodología, va haciendo que el cambio forme parte de la cultura y que la resistencia al cambio se vaya diluyendo poco a poco. Siempre va a haber esa resistencia al cambio, pero en la medida en la que hacemos a los otros responsables de buscar alternativas para una situación concreta, los vamos comprometiendo y creo que se va haciendo una sinergia muy interesante, ¿no? Y otro aspecto es la alineación entre dirección general, direcciones, gerencias, etcétera, ¿no? El saber que confiamos en los otros y que les damos oportunidad o que los empoderamos para que sean todos promotores de un cambio, siempre y cuando sea mejor. O sea, aquí, por ejemplo, en nuestro caso, todo mundo puede opinar y todo mundo puede criticar, siempre y cuando a lo que critiques tú le propongas algo mejor. Y entonces se vuelve una discusión constructiva. Y eso va no solo diluyendo la resistencia al cambio, sino que va haciendo agentes activos responsables de encontrar soluciones. Claro, claro. Qué interesante, José María. Y, y bueno, relacionado con esto de la resistencia al cambio, pero también relacionado con el tema, pues, de mantener este equilibrio entre el apoyo a los colaboradores y pues cumplir también con las metas de la organización. O sea, ¿qué papel juega la cultura organizacional y qué tendencias creen ustedes que, ya sea que apliquen o que puedan como funcionar
¿no? Finalmente, hay un libro que dice Culture Eats, algo así como la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Traducido en inglés. Entonces, em, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿qué papel juega la cultura organizacional en este equilibrio y cómo desarrollarla o cómo manejarla, ¿no? No sé quién quiera abrir el micrófono y contestar. Adelante, Dolores. Bueno, creo que un punto bien importante es justo lo que comentas de la cultura organizacional, porque es el contexto o el marco en el que se dan todas las demás cosas, ¿no? O sea, es el contexto en el que se cumplen objetivos, en el que se trabaja, en el que se convive, en el que se trabaja básicamente todo, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy importante. ¿Cómo ir delimitando o llevando la cultura organizacional de la estrategia a realmente lo que se está viviendo? Creo que ese es el reto, ¿no? Una de las estrategias que a nosotros nos ha gustado mucho y que creo que es un best practice para compartir es justo el tener embajadores de cultura, que es seleccionar personas estratégicas dentro de la organización que trabajan en diferentes equipos, proyectos, etcétera, y que van a ser nuestros embajadores en desarrollar esa cultura en los equipos, donde a lo mejor HR no va a estar directamente con todos los equipos todo el tiempo, pero sí vamos a tener una persona que puede llevar y permear esa cultura que se está buscando definir, ¿no? Entonces, darles un rol activo a los colaboradores para que ellos permeen esa cultura y que también ellos participen de la elaboración de metas, actividades, etcétera, donde se pueda construir la cultura. Creo que eso para mí ha sido una estrategia interesante y ha sido bonito también compartir con ellos y entender de su lado cómo es que ellos perciben la cultura de la organización y qué se les ocurre para poder mejorarla, ¿no? Totalmente interesante y creo yo hasta cierto punto novedoso, porque me estás hablando de que ya no solamente se construye desde los directivos o el líder de esa área o el gerente de esa región, no es el único que está desarrollando la cultura, sino que entonces están integrando a algunos colaboradores que no necesariamente tienen este puesto, de liderazgo. Entonces, pues súper interesante. No sé si alguien más quiere añadir Sí. en este sentido, cómo lo hacen o qué opinan. A mí me gustaría sumar también, digo, estoy súper de acuerdo con Dolores, que la cultura organizacional es el pilar literal de todo lo que se hace dentro de la organización, porque puede tanto impulsar estas metas y el desarrollo, etcétera, como obstaculizar, ¿no? Creo que primero, o sea, para mí, la primera estrategia es decir, bueno, primero analicemos la cultura organizacional que tenemos hoy y veamos qué partes se impulsan de nuestra estrategia y qué partes se obstaculizan. Y en base a eso, ahora sí trabajar, decir, bueno, si a lo mejor estas metas y el desarrollo ya son parte de la cultura, es como más sencillo, ¿no? Porque ya va a avanzar casi solo, nada más como impulsas un poquito y se da. En cambio, para mí como que es importante también enfocarnos en lo que se obstaculiza, decir, bueno, si nuestra cultura hoy no está como esta autonomía de desarrollo, etcétera, como mencionaba José María hace rato, ¿cómo le hacemos para implementar una estrategia de gestión del cambio también conectada con la pregunta pasada? Porque involucra como más esfuerzo, más tiempo, más inversión en general de recursos. Y de aquí, ahora sí, ya como que decir, bueno, si la cultura está obstaculizando esto, manejemos un poco la cultura y organicemos nuestras estrategias para que se haga una combinación que busque lograr el mejor resultado, ¿no? Creo que para mí es clave, clave, clave identificar esta diferencia, ¿no? Como cuáles estrategias sí se impulsan y cuáles son obstaculizadas por la cultura y de ahí comenzar a trabajar. Muy bien, muchas gracias. No sé si Elisa o José María quieran añadir algo sobre la cultura y en su caso, Sí, en su industria, cómo manejarla, ¿no? sí, sí. En nuestro caso, la parte de la cultura ha pasado también por distintas etapas. Nosotros vamos aprendiendo, echando a perder se aprende, ¿no? Ensayo y error. Eh, Desde un enfoque en donde recursos humanos es el que empujaba la cultura organizacional y los valores y demás, con un resultado modesto, hasta ir haciendo responsables a los directores. Para mí parte de la cultura la marcan los líderes de la empresa y pues se va cultivando con el ejemplo.
Eh, y bueno, también vuelvo a la alineación. En un estudio que hice en empresas de Baja California, había una disparidad. Yo entrevisté a socios de empresas, a directores y a responsables de recursos humanos para ver este tema de la adopción de la filosofía empresarial y tal, tal, tal. Y en las que entrevisté, en todas había disparidad en donde a veces un socio sí estaba de acuerdo, pero el director no estaba de acuerdo y recursos humanos sí, y el resultado era determinado. Y en otra iba variando. Entonces, en la medida que el socio, el director y recursos humanos están de acuerdo, y si lo sumamos a lo que decía Dolores de tener embajadores de la cultura, para mí los primeros debemos de ser los jefes. Y, y hasta que no hemos ido poniendo indicadores en el desempeño de los jefes relacionados con el fomento de la cultura, no se han puesto las pilas. Entonces, creo que es importante, por un lado, la alineación y por otro lado, la medición y el reconocimiento de los que lo van promoviendo, ¿no? Por ahí estamos trabajando. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. No sé, Elisa, en tu campo, en tu industria. Pues yo empato totalmente con José María en este caso. Digo, sí, ciertamente la cultura organizacional habla de la filosofía de las empresas. Y si los líderes no conocen la filosofía, tu misión, tu visión, tus valores, cuáles son los objetivos al final, entonces es muy complicado que todos los demás podamos seguirlos, porque aquí una frase clarísima, ¿no? El ejemplo arrastra al final del día. Y cuando vemos a nuestros líderes, ser a lo mejor muy honestos, muy amables, muy transparentes, pues se convierten en alguien a quien seguir, definitivamente. Pero cuando dices, híjole, no, 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 no está padre, pues entonces empezamos a limitar esta cultura, pero aparte no le hemos puesto nombre, ¿no? A lo mejor en las empresas decimos, no, sí, la cultura, y vamos, y todo, y arriba la cultura, sí, pero no les hemos dicho exactamente cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro objetivo. Creo allí que volvemos a lo mismo. El área de talento humano muchas veces se vio permeada por es tu responsabilidad, solamente a ti te corresponde, pero la realidad es que no, la cultura la tenemos que permear desde todas las áreas, desde todas las cabezas, hacia el último, que a veces logramos encontrar en aquellos que son operativos o que son más de campo, muchos más valores fortalecidos que empatan con la cultura que tú tienes, y es ahí donde yo entonces diría, apoyando a Dolores, por supuesto que a ellos son los que vamos a seleccionar para que sean estos roles activos y estos embajadores que nos ayuden a, nosotros los construimos, los crecemos y los lanzamos a esa parte. Entonces, creo yo que así es mucho más fácil, de arriba hacia abajo, pero primero entender realmente cuál es nuestra filosofía, qué es lo que queremos que sea cada una de nuestras empresas, y ahí entonces sí permeamos muy, muy rico a toda a la compañía. Como siempre vamos a tener este miedo o personas no muy a gusto, ¿no? Pero el ejemplo va a arrastrar. Lo importante es poder de alguna manera empezar a permear, creo yo. ¿Qué opinas, José Gracias, María? Elisa. Exacto. Vemos aquí a José María. Sí, aprovechando lo que acaba de comentar Elisa, también va siendo importante cómo la gente percibe la cultura, cómo podemos nosotros traducir nuestra cultura en comportamientos. O sea, mi cultura, en qué comportamientos vas, la puedo observar. Y luego termina siendo un activo la cultura, porque ahora los jóvenes quieren contratarse en empresas con propósito, en empresas que tengan una razón profunda de ser. Entonces, y eso lo encuentran en tu cultura. Hablamos a veces de nuestra marca empleadora y no es cosa de marketing, es cosa de cultura. Y cuando tienes a alguien que vas a reclutar, lo que ves además de sus competencias es qué cultura trae para ver si empatamos. Entonces empieza a ser un juego en el que hay mucho de fondo, ¿no? Entonces eso creo que es Sí. importante. Qué interesante, José María, porque efectivamente pienso yo que cada persona es hija o hijo de su tiempo, ¿no? Es decir, de su época. Somos hijos de nuestras épocas. Entonces, también esta mentalidad pues va cambiando.
No es lo mismo la mentalidad que tenían los llamados baby boomers a pues los jóvenes que ahorita están ingresando, integrándose al mercado laboral y que justo me parece súper interesante esto que ya buscan no solamente trabajar y tener un buen sueldo, sino buscan cuál es el propósito de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el propósito del trabajo que yo voy a hacer? Y también pues, cuál es el ambiente, el clima laboral, ¿no? La cultura que se vive. Entonces, definitivamente, antes se decía que recursos humanos era quien, o talento humano era quien seleccionaba a los candidatos, pero creo que ahora también es una cuestión de ida y vuelta, ¿no? También a nosotros se nos evalúa y también los candidatos nos seleccionan a nosotros como empresas. Entonces, ¿qué pensarían justo hablando de estas nuevas tendencias, ¿no? En donde ya los candidatos a cubrir una vacante son como mucho más analíticos. ¿Qué papel creen que juegan, por ejemplo, los programas de bienestar? Es decir, por un lado hemos hablado de los programas de capacitación, los programas de desarrollo, ¿no? Sin embargo, también últimamente, sobre todo con la norma 035, ha estado como muy en boga estos programas, pues que también velan por el bienestar de los y las colaboradoras, ¿no? En ese sentido, ¿quién quiere empezar? Sí, fíjate que creo que es un punto muy interesante el tema del bienestar y también el tema de cómo como compañía nos interesa esta parte integral del colaborador, ¿no? Creo que eso ha ido cambiando tal cual conforme han pasado los años y creo que es un enfoque muy interesante que hay actualmente, pero también creo que estos programas de bienestar que se dan a los colaboradores dan un enfoque no solo desde cumplir la norma, pero también desde si tú estás bien como persona, si te encuentras en un estado óptimo como persona, de salud mental, etcétera, también el rendimiento que vas a dar, la interacción que vas a brindar con otros, la forma en la que te vas a desarrollar va a ser diferente, ¿no? Entonces, es un objetivo como organización que a fin de cuentas cumplimos cuando también desarrollamos el talento desde un marco de bienestar, ¿no? Algo, por ejemplo, que nosotros hemos ido cambiando o añadiendo, además de los programas de bienestar que ya se dan, ¿no? Ha sido el entender, por ejemplo, estos programas de asistencia al empleado, ¿no? Donde hay asistencia psicológica, nutricional, dental, etcétera, ¿no? Y entender cómo incentivar también al empleado a tomarlo, porque ese también ha sido todo un experimento interesante, ¿no? Aún como compañía, teniendo esos programas, hemos visto cómo a veces el uso de esos programas no es muy alto, ¿no? Entonces, aunque existan las sesiones, aunque existan todo el marco para que los empleados lo tomen, a veces no hay esa participación. Entonces, también es desde desarrollar la cultura donde el bienestar sea importante también para ellos y donde sí sea una prioridad y entonces puedan dar el primer paso, ¿no? Para que se aprovechen todos esos programas que ya hay o que se están implementando. Y creo que es un reto interesante. Sí, totalmente, Dolores. Y me imagino que ese reto se debe de multiplicar en el caso de la industria de Paola. Este, ¿cómo es ahí? Sí, no, ¿Han implementado totalmente. programas de bienestar o cómo le hacen? Sí, mira, bienestar es un tema demasiado amplio, más porque también es como involucra mucho, obviamente que forma parte de la cultura, como dice Dolores, pero también entender qué significa bienestar para las personas, ¿no? O sea, a lo mejor para alguien dice bienestar es yo tener mi equilibrio con mi vida personal y profesional y estar más tiempo con mis hijos. Y alguien dice, nada que ver, yo no tengo hijos ni tengo familia, mi bienestar es mi bienestar físico, yo quiero hacer ejercicio. Y alguien más de que no, yo quiero salud mental, tener apoyo psicológico, entonces ese reto es el que nos hemos encontrado bastante acá, por lo mismo que les mencionaba anteriormente, con nuestra gran diversidad y nuestra gran también presencia en otros países, ¿no? Porque estamos en México, en Brasil, en Argentina, en Europa, en Colombia, o sea, estamos en Estados Unidos. Es un reto gigante también definir qué es bienestar para las personas y por dónde entrarle, ¿no? Por lo mismo, hemos entrado por varios frentes, ¿no? Como, bueno, viendo a ver por dónde funciona mejor o qué es lo que más le interesa a la gente. Acá en Ternio específicamente Ujú. tenemos dentro del lado del bienestar como físico-mental,
Tenemos Nova, que no sé si conozcan un poco, pero es como una clínica específica para todos los colaboradores de Ternium, sus parejas y sus dependientes económicos, ¿no? Entonces, ahí es como una clínica, es un centro recreativo donde también hay como gimnasio, canchas, etcétera, como que para implementar este bienestar del lado físico, tanto de salud física, salud mental, el ejercicio, etcétera, el tiempo con la familia, ¿no? Pero igual también es como esto de, bueno, pero las personas qué percepción tienen de su bienestar y nosotros cómo podemos Mm, brindarles herramientas, porque también es saber que una empresa no es 100% responsable del bienestar de sus colaboradores, sino que es responsable de brindar las herramientas para intentar mejorar su bienestar, pero ya es responsabilidad de la persona decidir si las toma o no, como dice Dolores. Porque es importantísimo, igual también José María lo mencionaba antes, ¿no? La autonomía de la persona de también decir, quiero tomarlo porque me interesa mi bienestar, que ya eso es responsabilidad del colaborador y es nuestra mm. responsabilidad sensibilizar, traer las herramientas y bueno, intentar como lo más posible de nuestro lado que nuestros colaboradores estén contentos. Igual de la mano, es importante recalcar, de la alineación con las estrategias y de la alineación entre socios, directivos, empleados, analistas, etcétera, ¿no? Como que juntarlo todo lo que hemos mencionado hasta ahora es importantísimo para el bienestar porque aparte el bienestar es la base y es el marco, como mencionábamos también, de todo lo demás. Si tienes empleados en burnout, si tienes empleados que no sienten que están en bienestar, nada de lo anterior puede existir, ¿no? Entonces también es ver también la importancia de esa red del bienestar que significa para todos y para la productividad de la empresa también, ¿no? Coincido, Paola. Elisa, en su caso, en su industria, que finalmente, bueno, también están en varias partes de la República, son proveedores de gobierno. em, ¿Cómo lo manejan? ¿Han logrado ya implementar programas? Muy complicado está. El tema del wellness también, y yo ahorita que escucho a Paola, digo, bueno, ella está a nivel transnacional, nosotros estamos a nivel república. Y es muy complicado cómo piensa una persona del norte, cómo piensa una persona del sur, ¿no? Definitivamente. Lo que sí procuramos más bien es buscar personas que sí estén cuidando estas áreas biopsicosociales, ¿no? Definitivamente. Y aunque nuestra proyección del wellness a lo mejor es, oye, tienes que hacer, tenemos esta, por favor utilízala para hacer ejercicio, ¿no? Tenemos estos descuentos, por favor ve ellos. Es complicado poder eh, justamente empatar esto de que a lo mejor aquí en la Ciudad de México no todo el mundo queremos salir a tal hora porque nos vamos al gym ya y sabes que tienes un ritmo de vida. Pero allá definitivamente, como bien comentan, es, no, pues yo ya me tengo que ir por los chicos a la escuela y llevarlos y ya lo demás es lo de menos. Entonces, pero creo yo que este wellness viene también a llevarnos a nosotros a tener un respeto desde tu jornada laboral, ¿no? Tus condiciones laborales, no nada más es todo lo que puedas ofrecer de afuera hacia adentro. Y yo trataba también de impulsar mucho lo que podemos ofrecer de adentro hacia afuera. O sea, en México estamos muy acostumbrados a decir que si no me quedo a trabajar hasta las 10 11 de la noche, no siento que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y es parte ahí también de poder marcar y delimitar y decir alto, ¿no? No, por tu propia salud, por tu propia, porque realmente tú estés bien, entonces vamos a marcar y a hacer tiempos y movimientos adecuados para que empecemos a delimitar tus jornadas y entonces también todo esto que traemos atrás de poder mandarte un gym, de poder mandarte un spa, de poder darte más oportunidades, pues las disfrutes y no se vuelva una tortura, porque nosotros todavía estamos en esa parte de chinos que quieren que me vaya temprano, pues tengo 20,000 pendientes, ¿no? Y es cómo me voy. Entonces, lejos de estarles haciendo un beneficio, los metes en un estado de ansiedad interesante, pero creo que hemos ido avanzando poco a poquito, encaminando primero esta parte de hay jornadas laborales, hay tiempos y movimientos, hay cumplimientos y lo demás es tu tiempo, tu espacio. Yo te puedo dar estas tres ayudas pequeñas, pero tiene que nacer de ti primero. Y creo que por ahí nos está funcionando. Gracias, Elisa. Y sí, sí es cierto que en México está como, perdón por la expresión, pero es que es una expresión muy común, que estamos acostumbrados a hacer horas nalga en donde hay que estar ahí al pie del cañón, aunque uno nada más esté haciendo presentismo, pero en la mente uno ya está haciendo otra cosa, o incluso quienes tienen una computadora o celular, pues ya están ahí metiéndose a otros programas, a redes sociales o lo que sea, ¿no? Entonces,
¿Cómo han logrado, no sé quién me quiera contestar esta pregunta, o también si alguien quiere añadir a lo que comentó Elisa, eh, cómo lograr este cambio de mentalidad en donde hay que aprender a ser eficaces? Porque también recuerdo un amigo de México que se fue a vivir a Alemania y él me decía que al menos en su trabajo estaba mal visto tomarse el cafecito. O sea, ya tienes que llegar a tu trabajo, pues desayunado con todo. O sea, no era bien visto tomarse el cafecito, ni esperar como que lo que muchas veces hacemos aquí en México, de que sea un momento en donde te encuentras a alguien y entonces de repente platicas 5 minutos con el cafecito, ¿no? Aquí, hay otra cultura. Y bueno, en cierta forma está padre porque también eso permite a nuestros colaboradores y colaboradoras que se interrelacionen, ¿no? Que puedan tener esos espacios también de disfrute, pero a veces se pasan al otro extremo y entonces todo el tiempo es jijiji, jajaja. Y claro, al final del día están ansiosos porque no terminaron lo que tenían que hacer, pero tampoco aprovecharon de manera eficiente sus horas de trabajo al principio del día, ¿no? Como que empiezan lento y luego ya al final del día ya están angustiados. Entonces, em, no sé qué piensan de esto que les digo, alguien que quiera. Ajá, Dolores. Creo que dependiendo de si la operación lo permite, porque hay diferentes tipos de operación y de negocio, ¿no? Ponderar el desempeño por encima de, eh, del estar determinado número de horas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me parece pues mucho más atractivo es ahora que las empresas empiezan a ofrecer mucha más flexibilidad en temas de horarios, en temas de esquemas híbridos, de hacer trabajo remoto, etcétera, el poder evaluarte por tu desempeño de objetivos concretos, ¿no? ¿Cómo desarrollaste esos objetivos? ¿Los cumpliste? ¿No los cumpliste? ¿Excediste el objetivo? ¿No? Y no propiamente en cuánto tiempo lograste ese objetivo, ¿no? Si estuviste 5 horas o 7 horas, que creo que es lo que incentiva al colaborador a buscar formas de hacerlo más eficiente, ¿no? Si sé que el objetivo es por lo que se me va a medir, obviamente voy a tratar de cumplir con ese objetivo de la manera más eficiente posible para poder tener mi tiempo libre, ¿no? Entonces, si ponderamos más el hecho de que la persona se quede sentada 8 o 10 horas, pues entonces la eficiencia realmente no se incentiva, ¿no? Sino más bien el cumplimiento. Entonces creo que ahí, dependiendo de la operación, porque cada negocio es diferente y hay puestos donde sí se requiere el estar un determinado número de horas, pues se pueden evaluar estrategias, pero en las que propiamente es un trabajo por proyecto o por objetivos, creo que sí es importante evaluar el desempeño de los colaboradores basado en aspectos muy concretos, ¿no? Y no propiamente en el tiempo. Así es, Dolores. ¿Quién más quisiera añadir algo a lo que dice Dolores? Porque probablemente, como bien dices, hay tipos de puesto, hay áreas que se prestan para eso y hay otras áreas en donde efectivamente sí hay que estar ese tiempo, ¿no? Adelante, José María. Sí, gracias. Por ejemplo, nosotros que tenemos gente en distintas ciudades, nos estamos construyendo, sobre todo hacemos naves industriales, centros comerciales, bueno, naves industriales, centros de distribución, cosas así que están en las afueras de las ciudades y por lo general mandamos gente de nuestras oficinas a esos lugares que normalmente están lejos. En ocasiones tienen que hacer un colado del piso para una nave industrial que hay unos que duran 5 horas, 8 horas, 16 horas y tienen que ser ininterrumpidos. Entonces, hay ocasiones en las que nuestros colaboradores tienen que estar mucho tiempo, se tienen que turnar, etcétera, pero siempre hay una manera de compensar. O sea, así como tú diste un extra, la empresa te da permiso de que faltes el otro día o llegues tarde, etcétera, ¿no? Otra cosa que sucede es la de, les damos permiso una vez cada mes, bueno, cada 5 semanas, tienen un permiso para un viaje a su casa o con su familia o a donde quieran. Bueno, no a donde quieran, ¿no? A donde esté su familia, donde sean. Entonces, y procuramos que sea un viaje, un fin de semana completo, o sea, que se vayan un jueves, viajen un jueves, estén viernes, sábado y domingo, regresen el lunes y se presenten a trabajar el martes. Entonces, de alguna forma,
eso es como una manera de corresponder a lo que la gente está haciendo con nosotros, ¿no? Entonces, son así como que nosotros no tenemos un programa como tal establecido de wellness o de bienestar, pero tenemos algunas acciones que nos ayudan a ver por la gente, ¿no? Eh, y algo que hemos descubierto, porque sí hemos revisado programas de bienestar que nos llegan así como antes llegaban de los celulares o tarjetas de crédito que llegan por todos lados, unos que yoga, otros que nutrición, todas esas cosas son muy buenas, pero lo que nos ha ayudado es justo lo que decías, ayudar a que la gente sea eficaz en el trabajo. Es decir, trabajando en tus horas de trabajo y haciéndolo intensamente, luego te queda, primero, tienes más satisfacción personal y segundo, tienes más tiempo libre para otras actividades. Y nosotros siempre promovemos que la gente se vaya a tiempo y nos interesa que estudien algo, un diplomado, un curso, un taller, o que den clases, o que toquen un instrumento, que hagan deporte, que bailen, etcétera. Y es parte de sí es parte ya de nuestra cultura, empezando por los jefes y también otras cosas que organizamos, pues son actividades deportivas con equipos de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, es un Ujú. poquito son los esfuerzos que estamos haciendo ahorita, pero sí, creo que nos falta todavía estructurarlo mejor. Sí, no sé si alguien quiera añadir a esto. Eh, A mí me gustaría sumar súper rápido, sí. que me vino mucho a la mente lo que mencionaba Elisa hace rato de lo del ejemplo, porque para mí esto también va muy alineado a los líderes directos de las personas, porque no importa, al final no importa si la cultura dice, no sé, por ejemplo, eso que decía José María de que váyanse temprano y si al día siguiente lleguen más tarde, si salen tarde, etcétera, si tu líder directo o directa te dice no. No puedes. O si él tampoco lo hace o ella tampoco lo hace, ¿no? Para mí aquí también es muy importante la comunicación que conecta también a lo que decía antes, de intentar buscar que en la medida de lo posible, porque también cada quien va a terminar decidiendo lo que hace en su día a día, pero en la medida de lo posible desde donde nosotros podemos, desde nuestra cancha, llevarlo, ¿no? Como que ser insistentes y decir, bueno, es que intenten hacer esto lo más posible, porque el ejemplo aquí es clave de si un líder, por un ejemplo de lo que decías, ¿no? Si un líder se va 45 minutos en la mañana a desayunarse unos tacos, etcétera, y vuelve y cumple su trabajo perfecto y cumple sus objetivos, etcétera, todo su equipo va a decir, qué padre porque esta persona tiene flexibilidad en las mañanas, a lo mejor puedo regresar más tarde, etcétera. En cambio, si hay una persona que es, llega a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche todos los días y le pide a su equipo de que quiero que estés aquí cuando yo llegue y quiero que sigas aquí cuando yo me vaya, etcétera, también como que mueve mucho a las personas, ¿no? Entonces aquí, solo para mí es importante sumar que también es muy importante apoyarnos de las personas e intentar como decíamos también hace rato, ¿no? La co-creación de las estrategias a lo mejor para que ellos también se sientan parte de y también la empujen para que no solo venga a lo mejor de que RH dice, pero yo no los quiero hacer caso, sino RH me incluyó en la decisión, los líderes formaron parte de la decisión y ahí se sienten parte de, predican con el ejemplo y empieza como que a hacerse como esta bola de nieve positiva en términos de eficacia y eficiencia, ¿no? Gracias, Paola. Y efectivamente, bueno, además como de la gestión efectiva del tiempo, ¿no? Que es necesaria, eh, pues no solamente para cumplir las demandas y los proyectos en tiempo adecuado, sino incluso también saber respetar los propios tiempos, ¿no? Eh, tengo esta cantidad de tiempo, me voy a enfocar y voy a salir a mis horas, ¿no? Para lo que sea, como dicen, ver a mis hijos o ir a tomar clases de baile, lo que sea. Em, Aparte de la gestión efectiva del tiempo, ¿ustedes pueden visualizar algo más? ¿Se les ocurre algo más como para poder como pues equilibrar estas demandas operativas y esta necesidad de bienestar? Para mí es muy importante la definición de límites. También a veces es complejo decidir tener límites con a lo mejor con tus líderes, como mencionaba en la pregunta pasada, pero para mí es clave decir, bueno, o sea, tú como persona tomar también autonomía de tu tiempo y decir desde el minuto uno que se pueda tus límites, ¿no? Ya eso esperamos que vaya de acuerdo a la cultura de la organización en donde estás. Si no, pues tal vez estás en una empresa donde no vas a ser tan feliz, ¿no? Pero para mí es clave definir tus límites y decir, por ejemplo, digo, aquí mi ejemplo de mi organización, como nosotros estamos en diferentes países,
También a veces, no sé, por ejemplo, Argentina tiene 3 horas de diferencia. A veces me ponen reunión fuera de horario laboral, son mis 7 de la mañana y no es mi horario laboral, o es mi hora de comida, o ya es mi hora de salida y es importante escribir, ¿no? De poner tus límites, de decir, oye, no puedo, movamos la reunión. Oye, ¿sabes qué? En este horario no puedo. Y poco a poco creo que esto se va normalizando más, espero ya en la mayoría de las empresas, de decir, ¿sabes qué? No puedo porque nos pasa mucho, ¿no? No puedo porque voy a pasar por mis hijos a la escuela. No puedo porque estoy fuera de horario laboral. Mañana a primera hora lo hago. También, tampoco deslindarte de la responsabilidad, ¿no? Pero también tener ese límite de decir, sí lo voy a hacer, no te preocupes, soy parte de tu equipo. O sea, lo voy a terminar, lo voy a hacer hoy, me voy a acomodar distinto, pero en el horario donde tú me estás diciendo no puedo, ¿no? Como tener esta mentalidad de trabajo en equipo, obviamente no solo decir no puedo, bye, y a ver cómo le haces, no, también como que tener esta disposición de trabajar en equipo, la proactividad de sí hacerlo a lo mejor en otro tiempo, pero sí decidir tus límites desde el inicio y decir como, bueno, esta es mi zona de juego, ¿no? Aquí es donde yo voy a jugar, no te salgas de mis límites, ¿no? Ese es Ujú. lo que yo aportaría por acá. Adelante, Elisa, creo que tienes levantada la mano. Muchas gracias. Sí, o sea, creo yo que Pau está así como que hablando muy, muy claro de el dialogar no te lleva a nada negativo. El dialogar y el poder poner sobre la mesa las circunstancias que tienes de cada uno de los lados siempre nos ayuda a entender y a no suponer o obviar, ¿no? Porque si yo nada más digo no puedo y ya me quedé con leer la primera parte de nada dijo que no puede, pues ni modo, ¿no? Pues ¿y ahora qué hacemos? Pau es una negativa, nunca participa, no se integra, ¿no? Pero abajito decía, oigan, pero miren, es por diferencia de horario, yo tengo algunas circunstancias que hacer, entonces ya nos quedamos a la mitad, ¿no? Entonces creo yo que el poder poner sobre la mesa las cartas reales y como dice ella, yo no me estoy deslindando de mi responsabilidad, yo solamente estoy diciendo, en este momento justo no puedo, ayúdenme a poder moverlo, eso yo creo que en cierta jerarquía y a lo mejor cierto trabajo administrativo nos ayuda muchísimo. Pero creo yo que en el tema operativo, por ejemplo, ahorita que oía a José María, nos ayuda mucho el poder tener KPIs, el poder tener medibles, nos va a ayudar muchísimo a poder decir cuándo, hasta dónde llega el límite, cuándo ya les puedes dar permiso de irse desde el jueves, viernes y regresar hasta el lunes, porque a la hora que tú mides cuál es más bien el resultado que estás obteniendo y el cumplimiento de objetivos, te facilita a poder caminar sobre la operación y te facilita a poder mejorar estas situaciones de buena salud y de buena convivencia, ¿no? A mí me parece maravilloso esto de, oye, tú ya cumpliste, ya hiciste, te puedes ir el jueves, regresas lunes, pero te incorporas hasta el martes y dices, wow, o sea, no necesito que me manden al spa, no necesito que me mandes a ningún lado, porque me estás dando la oportunidad de acercarme con mi familia, ¿no? Y a lo mejor esta posibilidad de hacer un rol de quién sí, quién no, pero si alguien se atora en sus objetivos, pues él no va a poder irse, ¿no? Definitivamente. Entonces creo yo que no podemos perder de vista dos cosas. Una es la muy buena comunicación, el diálogo siempre nos va a ayudar con escucha abierta, ¿no? No nada más todo el tiempo quiero hablar, quiero escuchar y voy a comprender al de al lado, pero también el poder observar los medibles que tenemos de cumplimiento nos da una gama bien amplia para poder consentir a nuestra persona, definitivamente. Gracias, Elisa. Y bueno, aquí yo tengo una pregunta directa para Dolores, porque sé que en su caso debe estar súper difícil. ¿Por qué? Porque Wipro es una empresa de origen hindú y pues la diferencia de horarios es tremenda, ¿no? Y pues seguramente hay juntas en donde se podrá decir, híjole, no puedo, pero hay otras en donde pues se tiene que estar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan eso? ¿Hay algunas formas como de compensar, como mencionaba José María o Paola, ¿no? Que a veces, ok, de esta manera exactamente no se puede, pero sí te puedo compensar. ¿Cómo lo manejan, Dolores? Pues sí, o sea, justo ahora también entendiendo un poco la operación, que la mayoría son ingenieros que están en proyectos de IT, ¿no? Muchos trabajan por objetivos, entonces tienen mucha flexibilidad en sus horarios, la mayoría tiene mucha flexibilidad en sus horarios y esto también conlleva una flexibilidad de dos lados, ¿no? Entonces, a veces sí es importante, o sea, poner ese límite de no me voy a conectar a las 3 de la mañana, ¿no? A la junta, pero sí, ok, me voy a conectar a lo mejor 7 de la mañana, que para ti es 7 de la noche, ¿no? O sea, que no está tan descabellado para ninguno de los dos, ¿no?
y poder tener flexibilidad a los dos lados. También importante, por ejemplo, para nosotros hemos visto que el trabajo remoto en temas de proyectos de IT y demás ha funcionado muy bien. La gente que trabaja remoto y bueno, en nuestro caso que tenemos híbrido, pero donde la gente puede decidir qué días está en casa y qué días va a la oficina, ha funcionado excelente porque muchas veces si hay necesidades personales a las que tienes que estar en tu casa ese día, pues puedes acomodar esos horarios, ¿no? Y también ahí hay una flexibilidad de las dos vías de decir, bueno, ok, en este horario quizá no es mi óptimo, pero también estoy en mi casa, ¿no? Y puedo conectarme a, ok, en esta ocasión no puedo y pongo un límite, ¿no? O sea, como es ese diálogo, esa comunicación y pues poder llegar a acuerdos, ¿no? Algo que también me gustaría mencionar rapidísimo es, por ejemplo, para este tema de wellness y el tema de liderazgo, algo que me parece muy interesante es, nosotros apenas el año pasado empezamos a implementar retos en equipo, ¿no? Entonces, para la parte de wellness tenemos una plataforma, la gente entra, puede hacer cursos y a través de los cursos que haces de wellness te da puntos, ¿no? Que puedes canjear por cosas. Entonces, hay retos que puedes establecer por equipo, puedes establecer por área, por equipo, etcétera. Y entonces los retos son, por ejemplo, que son de caminar 1 millón de pasos, ¿no? Pero 1 millón de pasos en tanto tiempo con un equipo. Entonces ahí tenemos a todas las áreas, ¿no? O sea, tratando de caminar y de lograr su objetivo para poder llegar al reto, ¿no? Y ganar el reto. O, ok, el reto de esta semana es tienes que hacer media hora de mindfulness diario, ¿no? Y vas a literal checar tu entrada de meditación y tu salida de meditación y que todo tu equipo lo haga, ¿no? Y cumplir ese reto. O sea, a lo mejor son actividades pequeñas, pero de significado de trabajo en equipo y de comprometerte con el bienestar de los demás también como líder, ¿no? De entender que como empresa ciertamente no es responsable al 100% del bienestar de los colaboradores, pero sí el poner ciertas herramientas para fomentar que se pueda convivir en ese bienestar, ¿no? Qué, qué- qué interesante lo que mencionas, Dolores, porque justo hace ratito salió ese tema, ¿no? De que muchas veces las empresas ponen a disposición de los colaboradores, las colaboradoras, tanto en el área de wellness, de bienestar, como en el área de capacitación, pues ponen estos herramientas, programas. Y el segundo gran reto es pues que los usen, ¿no? Entonces, qué padre que compartas esta buena práctica, ¿no? Que tienen en tu organización. eh, que yo creo que finalmente pues somos seres sociales y esta parte del reto en grupos pues puede ayudar bastante. Em, y justo hablando un poquito de KPIs, como es una tendencia relativamente nueva en México, me parece que es mucho más fácil establecer KPIs en torno al el desarrollo del colaborador, su capacitación, su aprendizaje. Como que ahí es mucho más claro establecer indicadores, tanto para el propio colaborador como para los objetivos de la empresa y así demostrar a finanzas que hay que seguir con esos programas. Sin embargo, en el área de wellness, siendo tan nuevo, es como un poquito más difícil, de hecho, de todos los empresas con las que nosotros trabajamos, realmente son pocas las empresas que han como logrado implementar ciertos KPIs o incluso tomar como investigaciones, porque muchos de los datos son de otros países, no tanto de empresas en México, ¿no? Estamos todavía en pañales, hay que ser mucho, pero bueno, hay que empezar por algo. Entonces, ¿se les ocurre a ustedes algún KPI o algo que nos ayude a demostrar a finanzas eh, o a los líderes que apoyar estos programas de bienestar también suma a los objetivos de la empresa? No sé, Sí. ahora sí que se las estoy poniendo difíciles porque sí es muy nuevo, pero a ver. Sí, pues mira, creo que justo uno de los KPIs que existe es estas encuestas que hay de la norma 035, o sea, es un KPI también para nosotros, entender si hay algún riesgo psicosocial y en tema de salud mental, cómo están los colaboradores. Otro KPI es encuestas propiamente de wellness que se hagan a los colaboradores, donde se midan ciertos aspectos, ¿no? Como si estás durmiendo tus 8 horas
¿no? Que deberías de dormir, cómo te alimentas, tienes alguna enfermedad crónica, tienes alguna meta de bajar de peso. Son cuestiones que a lo mejor son ya más relacionadas propiamente a la parte de salud, pero que también pueden estar como un indicador de wellness, ¿no? Y otro KPI que para mí sería importante es, además del uso de los programas de asistencia al empleado en temas de nutrición, psicología y demás, cómo se reduce el número de incidentes de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, pues tenemos un buen partnership con la aseguradora, ¿no? O con el broker de seguro de gastos médicos mayores y nos dan, pues cada año los históricos de qué uso se le dio, ¿no? Al seguro de gastos médicos. Sabemos qué número de incidentes y demás, ¿no? Y también incluso ellos mismos te hacen un análisis de, ok, de esos incidentes, cuáles tienen que ver con enfermedades a lo mejor crónicas o con enfermedades que se pueden prevenir a lo largo de los años y qué programas te ofrecemos, ¿no? Entonces ahí también hay un buen análisis de datos para la toma de decisiones en HR, donde puedes saber, ok, si haces programas de cierta índole, pues cómo te va a impactar a lo mejor en bajar tu número de incidentes, de enfermedades, de ausentismos, etcétera, ¿no? Qué interesante, sí. Y que incluso también, vamos, cada vez se ven que hay o se estudia más cómo hay una interrelación entre el factor de la carga emocional y la carga también de ciertas enfermedades físicas como muy específicas como la diabetes, como la hipertensión arterial, ¿no? Personas que por más que están siguiendo sus medicamentos y no se les baja tan fácilmente la presión o a cada rato se les dispara, las más comunes de migraña o colitis, gastritis, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, no sé si, vamos, sé que hay ya algunas empresas, no sé si ustedes han tenido como ya la oportunidad de revisar esto, si creen que se pueda o no, eh, que en un momento dado hasta se puedan reducir primas de riesgos, el costo de las primas de riesgo, justo por el cuidado que se les pone tanto en la capacitación de los colaboradores como en el cuidado de su salud integral. No sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar este punto de relacionarlo con primas de riesgo. Acá en Ternium creo que es muy importante ese tema específicamente porque acá la seguridad es el valor número uno de la organización literal, por lo mismo del riesgo que supone la operación tal cual de lo que hacemos acá. Entonces, no, definitivamente es ese tema en específico como relacionado al riesgo, relacionado a la seguridad de los colaboradores está bastante como atendido, ¿no? Por el lado como de riesgos físicos. Entonces, eso por ese lado sí. Pero si estamos entrando al tema del riesgo emocional, o sea, del riesgo relacionado al bienestar o como de salud mental o de, por ejemplo, esto que mencionabas, que es justamente por donde estamos también analizando, de hasta qué punto causa enfermedades que después también se vuelven incapacidad y después también generan una falta de ingresos en ese sentido. La verdad es que en Ternium estamos apenas comenzando también con estos análisis, como dices tú, es algo todavía muy nuevo y estamos planteando la mejor estrategia global para poder entrarle de lleno, pero creo que sí, sí es súper relevante entrar como al análisis específicamente de lo que decía Dolores también, que es más o menos por donde estamos analizando, de decir, bueno, hagamos encuestas, porque para mí es el KPI principal ahorita de sueño, de enfermedades en el día a día, de salud física, de por lo mismo de que el bienestar tiene tantos ejes y que el Sí. bienestar también tal cual, o sea, supone un riesgo por naturaleza de que si no hay bienestar, te genera, y ya está súper comprobado científicamente también, te genera riesgos a la salud que son incapacitantes y ya te detienen de trabajar, ¿no? Así como un accidente laboral también te puede detener de trabajar, un accidente que no sé si han visto mucho, que también hay muchos casos como de parálisis por estrés, etcétera, ¿no? Parálisis faciales o... Ujú, Ajá, que físicamente te detienen. Entonces, nada, también estamos comenzando a hacer esos análisis por ese lado. Los análisis de las primas de riesgo también son súper clave en este punto. Y bueno, al final lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante entrar por ese lado de la medición ujú. de percepción, de percepción de las personas de bienestar, de seguridad física, etcétera, por todos los lados que se pueda de la moneda e intentar entrar por ahí, ¿no?
Gracias, gracias Paola. Oigan, yo estoy muy contenta por tanta experiencia y conocimiento compartido por parte de ustedes, tanta generosidad. Y bueno, también triste porque estamos llegando a la recta final de nuestro panel. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de ustedes, ¿no? Que pudiéramos cerrar con una idea que nos dé cada uno y cada una de ustedes acerca de si tuvieran que dejar como la idea principal, o vamos, tres puntos principales muy resumidos en la mente de nuestro público, ¿no? ¿Con qué quisieran ustedes que nuestro público se quede? Porque hemos hablado muchísimo y a veces hay que saber sintetizar, concluir y bueno, que me digan como una idea resumida de con qué quieren que se quede nuestro público, que pues son generalmente de las áreas de recursos humanos, talento humano, administración, seguridad y salud ocupacional también un poco. ¿Quién empieza? Si quieres, yo puedo empezar. Sí. Sí, yo me quedaría, de todo lo que hemos platicado, me quedaría con punto número uno, la importancia del bienestar de los colaboradores y del verlos como una persona integral para que realmente puedan, pues, tener éxito en sus metas dentro de la organización, ¿no? Ese sería el uno. El dos es en la parte de crecimiento y desarrollo, entender que es una responsabilidad compartida y poder, pues, compartir esa responsabilidad con ellos, dándoles herramientas y las pautas de cómo poder llegar a ese crecimiento. Y el último, el punto número tres, entender también esta parte de poder desarrollar a los colaboradores con flexibilidad, con ciertas o con ciertos beneficios que podamos tener para ellos, donde pues ponderemos el desempeño, ¿no? Creo que Ujú. yo me quedaría como con esos tres puntos de la conversación de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Dolores. Em, alguien, no, no necesariamente tiene que ser tres puntos, puede ser como una idea, en términos generales. Entonces, Sí, a mí me ¿quién va? gustaría Pau. cerrar con una sola idea también, que bueno, si nos están viendo personas también que estén en áreas de recursos humanos, solo recordarles que no están solos, que pueden apoyarse de las personas de sus empresas y de otros directivos y de otras personas. No es exclusivamente que las estrategias vengan de RH, pueden también acercarse para, no sé, conseguir algún tipo de apoyo de otro lado y nuevas ideas que también generen como más disposición de las personas de participar, que no se estresen, que todo va a estar bien, que conforme vayan trabajando con objetivos bien definidos, todo sale, solamente es encontrarle la vuelta y si en algún momento sienten que están demasiado sobrecargados o como que tienen muchas ideas en la mente, también se vale darse un break porque el bienestar a veces lo planeamos para los demás, pero a veces no volteamos a ver también a área de recursos humanos, ¿no? A veces nosotros velamos por todos los demás, pero no hay mucha gente que vele por nosotros. Somos nosotros mismos los que también tenemos que ponernos esa capa de decir, bueno, a veces tengo la gorra de RH y de que los voy a apoyar a todos, pero a veces me la tengo que quitar y también voltear a ver a la interna y también hacernos a nosotros estas estrategias internas, ¿no? Entonces, es importante que el área que vea todo esto también esté lista, esté segura, se sienta bien para también poder traer las mejores estrategias y las estrategias más productivas, ¿no? Entonces, mandarles buenos ánimos y buenas vibras Muy para todos los cierto. proyectos que tengan también. Muy cierto, Paola. Ya después haremos, espero que en algún momento un panel sobre ese tema, que es todo un tema para los de recursos humanos. ¿Quién sigue? Veo José María. Para mí, yo me quedaría con una parte importante. Bueno, todo es muy importante, todo lo que han mencionado todos ustedes. Creo que cada vez más el área de recursos humanos, capital humano, dirección de personas, como le llamemos, está más enfocada en apoyar a la empresa en el logro de sus objetivos y sus resultados, cosa que tenemos que hacer, y al mismo tiempo sabiéndolo conciliar, combinar o armonizar con el desarrollo personal. El liderazgo centrado en las personas como una estrategia de la empresa, creo que es algo que va dando resultados un poco sin forma a veces, sin tanta claridad en el objetivo, el indicador y la meta, pero que creo que todo suma. Y a fin de cuentas eso es muy alentador ver que todo suma y que eso no solo depende de recursos humanos, sino que depende también de cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias, José María.
Elisa, Elisa, ¿con qué quieres cerrar? Ajá. Yo creo que el área de talento humano, ahora ya somos cada vez más business partners, ¿no? Tal cual comentan los compañeros. Antes no nos veían como un área, tal cual una hermana, un área hermana de negocios. Sin embargo, dentro de este cambio que se está gestionando, pasa que ahora nos quieren volver estratégicos y se les olvida que somos un justo medio donde nos corresponde ver hacia arriba y llevar los objetivos de estrategia, pero también nos corresponde ver hacia abajo, no a la alta dirección, sino a los empleados, cómo vamos a llevarlos a ellos al cumplimiento de esa estrategia. Entonces, lo único que a mí me funciona mucho, aunque a veces es tortuoso, chicos, es las empresas, todas las que ustedes gusten, están integradas por personas. Si nosotros nos enfocamos a las personas en su área biopsicosocial, entonces vamos a prepararlos a todos para el cambio. Llámale a la alta dirección o a los que estamos abajo de la alta dirección. Entonces, solo así vamos a poder ser unos mejores socios de negocio, porque no dejamos de ser personas, por mucho que la inteligencia artificial nos esté atropellando ahí, todas las También otro tema. empresas son integradas por personas. Entonces, enfoquémonos a las personas, cómo me gustaría a mí que me traten, qué es lo que me gusta, qué es lo que busco, cuáles son los objetivos como persona, y nos toca empujar para arriba y empujar para abajo. Muchísimas gracias por conocerlos y poder estar con ustedes. Gracias, Elisa. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta sesión. La verdad es que yo estoy muy agradecida con cada uno y cada una de las panelistas. La verdad es que fue un panel de lujo y pues esperemos volvernos a ver en algún otro panel, en alguna otra mesa de discusión más adelante. Ya salieron también aquí algunos temas que no eran tema de esta ocasión, pero que sin duda son también interesantes. Les agradezco mucho a ustedes, panelistas, y también a ustedes, público, por estar atentos. Y bueno, yo soy Isabel Navarro. Me despido y hasta la próxima. Gracias. Gracias a Hasta todos por pronto, conectarse. gracias. Un gustazo. Nos vemos pronto.